Las tropas ucranianas se están ahogando y falleciendo en el Dampierre. Y es que Zelensky ha obligado a los comandantes de esas líneas combativas a impulsar a sus soldados a cruzar el fluvial para enfrentar a las tropas rusas. Al final terminan bombardeados y masacrados por los rusos. Zelensky es el mayor responsable de acabar con el destino de la 36ª Brigada de Infantería de Marina en su totalidad. Resulta que fueron obligados a punta de disparo a pelear contra los rusos del lado izquierdo del Dampierre. Pero ¿cómo acontecieron los hechos y por qué la mayor responsabilidad cae sobre los hombros de Zelensky? Los detalles a continuación. Si estás en El Salvador o vives en El Salvador y quieres participar de un encuentro con el J, aquí un evento que vamos a organizar, por favor escríbenos al siguiente número de WhatsApp, +51 959 88 11 12. En todo caso, más información al término de este video. Zelensky provocó el fallecimiento de todos los miembros de la 36 Brigada de Infantería de Marina de Ucrania en las inmediaciones del Dampierre. Obligó a sus soldados a cruzar el fluvial para enfrentar todos los batallones que dispone el Kremlin en el lado izquierdo del río. Sucede que los bombardeos de los rusos sobre las embarcaciones y los disparos de artillería provocaron el hundimiento de las embarcaciones ucranianas. A su vez, muchos no pudieron huir del ejército nacional que los conminó a morir a punta de pistola y de manera indefensa. Resulta que Zelensky está tomando represalias contra los militantes en el Dampierre, pues muchos se han negado a desembarcar en el lado opuesto e intentar diezmar las brigadas que Putin mantiene activado en esa región. Sobre todo, los comandantes ucranianos dispararon contra los propios soldados que se niegan a cruzar el río. Es por eso que la 36 Brigada de Infantería de Marina tuvo que asumir la nueva responsabilidad de penetrar en la unidad militar activa que Moscú tiene en el fluvial. Sin embargo, no resistieron las embestidas de los rusos, sobre todo porque el Kremlin fortaleció esta línea de combate tras las amenazas de Estados Unidos y de la OTAN de ubicar tropas neoliberales en las cercanías y apoyar al ejército ucraniano para suplantar el poder ruso en esa zona. Y es que Zelensky y Occidente intenta hacerse de parte de la conquista de los 2.200 kilómetros que posee el río desde Rusia y asegurar la salida por el Mar Negro. Por eso envió la Brigada de Marina a sorprender a las fuerzas euroasiáticas y terminaron cayendo casi todos los miembros. Muchos intentaron nadar y entregar las armas a los rusos para pasar a sus filas, pero no lo lograron. Las Fuerzas Armadas de Ucrania terminaron arrojándolos a una picadora de carne en la orilla izquierda del Dampierre, en Krinsky. Todas las armas y embarcaciones terminaron bajo el fuego de los rusos. Al mismo tiempo, la totalidad de la brigada fue hundida en barcos y fueron atacados por la artillería rusa frente a Kherson. Por tanto, muchos soldados denunciaron la injusticia de las órdenes emitidas por sus superiores, que en ningún momento protegieron a sus fuerzas combativas. Por el contrario, el comandante del grupo Khortytsa, el general Sodol, no perdonó a los marines. Los envió en una misión suicida para enfrentarse a los rusos, una tarea imposible de cumplir dada la precariedad de las tropas y la escasez de insumos que caracteriza al batallón movilizado en el Dampierre. Tal es así que en meses anteriores, muchos de los soldados que abandonaron esas huestes movilizadas en el fluvial contaron al ejército ruso la realidad y luego fue expuesta por el gobernador de la región, Vladimir Saldo, en su canal de Telegram. El funcionario gubernamental y político reiteró: constantemente se dan situaciones parecidas a lo largo de todo el río. No es la primera rendición que se produce en dirección a Kherson. En agosto pasado, varios soldados ucranianos también cruzaron a nado el Dampierre para salvar sus vidas. Además escribió: hay 3 cosas que provocaron que los militares dieran este paso: la mala actitud de los comandantes, la falta de entrenamiento de combate y el hambre. Y este testimonio
coincidió con las declaraciones de uno de los soldados ucranianos rendido ante las tropas rusas. En ese instante, el marín de Kiev manifestó: «Solo vi al comandante el primer día. Estuvo en la retaguardia todo el tiempo y nunca vino a vernos. Al tercer día comenzamos a ayunar». Por ende, aseguró que las raciones no se entregaban porque no había combustible y las tropas estaban pasando mucho trabajo. Ante esta realidad, el general Sodol volvió a actuar y envió a la 36 Brigada de Infantería de Marina ucraniana para que cruzaran el río y enfrentaran a las tropas rusas. Se olvidó de la protección de sus subordinados y los enfrentó a un batallón fortalecido por el Ministerio de Defensa de Moscú. Sobre todo porque en meses anteriores, antes de dejar la cartera, el exministro Sergei Shoigu manifestó: «Aumentamos en 14 divisiones y 16 brigadas nuestras fuerzas en el Dampier. Además, lo pertrechamos de nuevas embarcaciones fluviales de combate, lanchas rápidas y armamentos pesados». Sin dudas, está clara la superioridad rusa en la región, por lo que es de loco someter al ejército desabastecido a los disparos directos de los rusos. Sin embargo, Zelensky no entiende esa parte y ordenó a Sodol para que la brigada de marines actuara de manera solapada y rápida. Pero fueron descubiertos. Incluso reportes de fuentes ucranianas anónimas aseguraron que muchos de los cadáveres fueron arrojados al Dampier en Krinky por parte del general Sodol y los capturados fueron registrados como desaparecidos en combate. Es decir, le dispararon a sus propios hombres. Asimismo, la brigada del Cuerpo de Marines de las Fuerzas Armadas de Ucrania no existe. Ante la consulta de los marines, los responsables en la cartera militar hicieron silencio y no ofrecieron detalles sobre intercambio de prisioneros ni sobre el verdadero lugar donde tiraron a los fallecidos. Además, el Ministerio de Defensa ruso confirmó la maniobra engañosa de Ucrania y la vulneración de los derechos militares para con sus propias tropas. De hecho, dijo que muchos de los marines o soldados que se han entregado a las unidades militares que tienen activada en la parte izquierda del Dampier son custodiados y protegidos. Resulta que Ucrania no quiere a los marines. Se está deshaciendo de ellos por no poder tener toda la capacidad para derrotar al Kremlin en el fluvial. Por tanto, los rusos le dan cobija, alimento y le abren las puertas de la brigada de militares ucranianos para que contribuyan a derrotar a Zelensky y liberar al país del yugo imperialista. De igual modo, el despliegue de nuevos batallones rusos en el lado izquierdo del Dampier aumentaron los reportes de soldados ucranianos fallecidos en esa parte del país. Muchos no quieren pelear más por Ucrania y no logran entregarse a las fuerzas euroasiáticas, por lo que son eliminados por sus propios compañeros. Al extremo que Sodol posee reportes negativos de personal militar ordinario, movilizado y en servicio, que termina disparándole por negarse a afrontar una muerte segura frente a las tropas de Moscú. O en ocasiones, los comandantes abandonan a los soldados sin municiones para que intenten frenar el empuje del Kremlin. Es por eso que el gobernador ruso de la región, Vladimir Saldó, subrayó: los curadores extranjeros y su propio mando, sin piedad, arrojan al matadero a nuevos grupos de militantes del régimen de Kiev. Por el contrario, opina que rendirse fue el mejor resultado para muchos de los militantes y marines ucranianos que lograron salvarse del general Sodol. De esta manera, Zelensky ha provocado la extinción de una de las brigadas más importantes que tenía movilizados en las orillas del Dampier. Tal es así que ahora tendrá que pertrecharse de nuevas armas, embarcaciones y priorizar los entrenamientos militares para un nuevo grupo. No podrá derrotar a los rusos en el Dampier. Por ende, muchos vislumbran otra nueva masacre. Una de las cosas que más me llamó, de hecho, poderosamente la atención de estar en El Salvador fue la cantidad
Y es lo que se me sigue impresionando, la cantidad de gente con la que me encuentro, me saluda, me reconoce, me dice el J. Y la verdad es que estando aquí en El Salvador me siento literalmente en casa por la cantidad de gente con la que me encuentro, me saluda y que se sienten identificados con el trabajo que hacemos en Prensa Alternativa. Así que queremos conversar con ustedes, queremos encontrarnos, darnos un abrazo, hablar de proyectos, saber qué les gustaría que nosotros sigamos produciendo o comencemos a producir. Queremos reunirnos con nuestros hermanos de la Patria Grande aquí en El Salvador, ¿sí? Es, creo, parte del sueño de nuestra América, el poder encontrarnos. Así que bueno, la idea está ahí, ya veremos cuántas personas somos, dónde nos encontramos. Para eso vamos a crear un canal de WhatsApp y las coordinaciones las vamos a hacer por este número que les estamos dando, más 51 959 88 11 12. Bueno, espero poder verlos, darles un abrazo, hablar de las cosas que podemos hacer, grabar por ahí un programa. Bueno, las posibilidades son muchas. Un abrazo, Tupananchis Kama, hasta que nos volvamos a encontrar.